Buenas tardes, amigos de Latin Juris. Es un placer, es un honor participar en este ciclo internacional de conferencias virtuales. Quiero agradecer previamente a todos los expositores que formarán parte del equipo de ponentes en este ciclo internacional. Quiero agradecer también al doctor Mike Hernández por la presentación que me antecedió. Pues en efecto, este ciclo internacional tiene por objeto realizar un proceso de opiniones, generar un espacio de reflexión desde una perspectiva académica a las principales cuestiones que se han dado en torno al constitucionalismo y al poder constituyente en América Latina. En este contexto, no espero llegar a dar una suerte de clase magistral o emplear tecnicismos que podrían resultar confusos, ya que este medio permite un alcance a la ciudadanía en general. Y lo que queremos es llegar precisamente a la opinión pública y no que sea un espacio restringido únicamente para los entendidos en derecho. Es así que la ponencia que he seleccionado para este ciclo se denomina procesos de constituyentes y desconstitucionalización del ordenamiento jurídico. Cuando nos referimos a los procesos de constituyentes, hablamos de una suerte de antítesis, que es un proceso constituyente, y cuando nos referimos a desconstitucionalización del ordenamiento jurídico, naturalmente nos referimos a la antítesis de la constitucionalización del ordenamiento jurídico, por lo que es necesario entonces hacer una referencia previa a los alcances de estos términos. Un proceso constituyente en sí se caracteriza por ser un proceso originario, un proceso que tiene por objeto fundar un Estado o de refundarlo para el caso de nuevas constituciones. Este proceso fundacional que tiene el Estado permite entonces considerar a este proceso como un espacio en donde se ejerce una suerte de poder absoluto por parte del Estado, que se está dando en una nueva constitución. Un poder absoluto que tiene fundamento en la soberanía estatal, en la soberanía popular. Y precisamente es absoluto porque a través del ejercicio de este poder constituyente es posible que se organice un Estado, se generen instituciones políticas, se determinen la forma como han de llevarse adelante las relaciones sociales, es decir, establece las reglas del juego en general, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos a un proceso constituyente, necesariamente estamos haciendo referencia a un momento en donde un Estado va a organizar a través de sus instituciones o a través de sus normas jurídicas las reglas de la convivencia social. El ejercicio del poder constituyente tiene un objetivo, que es la redacción de un texto constitucional. Es decir, al finalizar un proceso constituyente, necesariamente el órgano que redactó la Constitución tiene que disolverse. Sin embargo, la historia de las constituciones en América Latina y en el mundo nos dicen otra cosa. Precisamente porque algunos órganos que han detentado el ejercicio del poder constituyente se han perennizado en el poder y por lo tanto han estado en ejercicio del poder constituido,
¿sí? Poder constituyente y poder constituido es una distinción que se debe de realizar necesariamente. Es una distinción necesaria porque el poder constituyente tiene un espacio único en donde se genera el texto constitucional, en tanto que el poder constituido son las instituciones políticas creadas en el texto constitucional dado por el poder constituyente. Es así que el poder constituido, por regla general, no puede contradecir lo que diga el poder constituyente. En general, cuando nos referimos entonces al ejercicio del poder constituyente, decimos que se fundamenta en el poder del soberano. El poder soberano que es el pueblo, y es ese poder soberano el que le da un rango de legitimidad, el que le reviste, el que embiste a ese poder constituyente de legitimidad, con lo cual es posible que la Constitución represente un texto que vaya a respetarse por parte de los órganos del poder constituido. Cuando este poder constituyente tiene fundamento y se da lugar o tiene o ha observado un proceso previo con respeto a la participación democrática de la población y de la ciudadanía en general, se dice que es un proceso constituyente democrático. En este proceso constituyente democrático se alcanzan propósitos que se buscan desde abajo. Es decir, la ciudadanía, a través de un proceso constituyente, puede alcanzar demandas sociales, ¿no? Por ejemplo, que se reconozca el derecho, los derechos sindicales, que se reconozcan derechos colectivos en general. Es decir, los procesos constituyentes dados desde abajo, por regla general, son procesos constituyentes democratizadores, porque le permiten al pueblo, al soberano que dio paso al ejercicio de ese poder, alcanzar las demandas que esperaban que sean reconocidas en la Constitución para que de esta forma tengan ellos la seguridad jurídica y tengan reconocidos en el texto constitucional los principales instrumentos que deben de contener una Constitución para que de esta forma se garanticen los derechos de los ciudadanos. Al poder constituyente necesariamente le sigue la emisión de un texto constitucional y a este le sigue una suerte de constitucionalización del ordenamiento jurídico. Esta constitucionalización viene dada por varias características a criterio de Ricardo Guastini. En lo principal se caracteriza porque la Constitución debe de ser una norma rígida, es decir, no se puede reformar fácilmente observando los procedimientos ordinarios para la expedición de una norma cualquiera. Reformar una Constitución, alterarla, cambiarla de cualquier manera, debe observar un procedimiento agravado, porque lo que se está haciendo es un cambio al texto constitucional, que por regla general es la norma fundamental de un Estado. Es decir, no estamos frente a una reforma de una ley cualquiera. Por eso, para que un ordenamiento jurídico esté constitucionalizado, requiere de rigidez constitucional. Adicionalmente, debe de existir garantía jurisdiccional de la Constitución, es decir, que frente a posibles casos en donde la Constitución sea inobservada, los ciudadanos tengan la posibilidad de acudir ante los órganos jurisdiccionales para que se respete lo que está prescrito en el texto constitucional. Adicionalmente, la Constitución debe de tener fuerza vinculante como característica de la constitucionalización del ordenamiento. Una fuerza vinculante que se va desarrollando a través de los principios constitucionales y que les permite a los órganos del poder público
tomar sus decisiones a partir de lo que diga el texto constitucional. También, como característica de constitucionalización, es necesaria la sobreinterpretación del texto constitucional. Eso quiere decir que frente a lagunas, a situaciones jurídicas que no estén previstas por una norma jurídica, es necesario que la Constitución llene esos vacíos, que supla esos vacíos. Otra de las características es que la Constitución debe de ser de aplicación directa. Por lo tanto, no se requiere de normas secundarias a pretexto de la aplicación constitucional. Toda disposición constitucional, por muy general o por muy abstracta que pueda parecer, debe de ser aplicada de manera directa. También tenemos como característica de constitucionalización la interpretación conforme de leyes. A través de esta característica, todas las leyes deben de guardar armonía con la Constitución, ¿sí? En caso de existir contradicción entre una norma legal con la norma constitucional, necesariamente la norma de rango legal va a tener que anularse por ser inválida o por contradecir el texto constitucional. Por otra parte, y como última característica de la constitucionalización, perdón, del ordenamiento jurídico, tenemos la influencia de la Constitución sobre las políticas, sobre las relaciones políticas. La Constitución debe de ser un eje, debe de ser un programa que les permita a los políticos determinar cuál es la orientación que deben de seguir para que de esta forma sean posibles el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos. Tenemos entonces ya las características de un proceso constituyente y de la constitucionalización del ordenamiento jurídico. La antítesis a eso viene siendo un proceso deconstituyente y la desconstitucionalización del ordenamiento jurídico. Y eso se da de la siguiente forma. El ordenamiento jurídico representa el conjunto de normas e instituciones que permiten el desarrollo constitucional. Cuando este ordenamiento jurídico se contrapone a lo que dice la Constitución, estamos en una suerte de desconstitucionalización del mismo. Y esta desconstitucionalización puede obedecer a varios factores. Naturalmente, en primer lugar, obedecerá a las características contrarias a la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Es así que en la desconstitucionalización del ordenamiento jurídico tendremos una constitución que sea flexible y que por lo tanto pueda reformarse por cualquier órgano, por el órgano legislativo, pero observando un procedimiento menos agravado, un procedimiento ordinario para la reforma de una ley cualquiera. Tendremos también que se trata de una constitución carente de garantías o que teniendo garantías, estas son inobservadas por parte de los órganos llamados a protegerlas. También tendríamos una constitución carente de fuerza vinculante o una constitución ignorada al momento de solucionar las controversias jurídicas que carezcan de previsiones normativas, es decir, no una constitución que no llene las lagunas. Y eso se da precisamente porque en la desconstitucionalización del ordenamiento jurídico también pueden darse normas que contradigan lo que diga lo que establece el texto constitucional y por lo tanto condicionan su aplicación directa porque además carecen de un órgano que lo garantice. Tendríamos en este fenómeno de desconstitucionalización una constitución impotente ante leyes que sean contradictorias y que sea también irrelevante al momento de tomar decisiones políticas. Definitivamente, en el fenómeno de desconstitucionalización del ordenamiento jurídico, la Constitución pasa a ser un elemento secundario. Por lo tanto, las decisiones de los órganos llamados a su protección, así como las decisiones de los órganos políticos y las acciones de la ciudadanía en general,
no se adecúan a lo que establece el texto constitucional. Pero eso es posible inclusive cuando existe el fenómeno de constitucionalización. Por lo tanto, para que consideremos estas características como un espacio de desconstitucionalización, es necesario que esto afecte de manera determinante el orden constitucional. Y por lo tanto, estaríamos frente a un posible quebrantamiento de lo que es el orden constitucional. Un quebrantamiento que puede darse en distintas vías. En vía normativa, en vía interpretativa o a través de actos de poder. Estas posibilidades de quebrantamiento del orden constitucional dan lugar inmediatamente a un proceso deconstituyente que inclusive puede finalizar en la emisión de un nuevo texto constitucional que no necesariamente va a ser un órgano respetado por la ciudadanía precisamente por su carencia de legitimidad y por no cumplir con los objetivos que debe de perseguir toda constitución, que es la protección de los derechos fundamentales y el reconocimiento de las garantías para este tipo de derechos. Este quebrantamiento constitucional, como decía, puede darse en vía normativa, a través de leyes que sean contrarias a la Constitución, pero que, siendo normas contrarias a la Constitución, no tengan la posibilidad de ser protegidas por parte del poder, de un poder que no necesariamente es el poder político, sino de un poder reconocido por la propia Constitución para que éste pueda ser garantizado a través de los principios constitucionales, ¿no? Es decir, leyes que contradigan la Constitución, pero que, además de contradecir a la Constitución, no tengan la posibilidad de ser eliminadas del ordenamiento jurídico porque no existen órganos que efectivamente así lo permitan, como es el caso en general de los tribunales constitucionales y de las cortes constitucionales. También en vía normativa puede darse restricciones a los derechos y garantías, ¿no? Restricciones que desde luego no son permitidas por principios constitucionales, pero que ante un quebrantamiento del orden constitucional es posible que así suceda y que no tengan una alternativa para que sea anulada o eliminada esta restricción. También pueden presentarse en el ámbito normativo la prevalencia de leyes inferiores, dando lugar así a la ruptura de la jerarquía normativa. Por lo general, en algunos estados de nuestra propia América Latina, ha sucedido que las leyes han determinado cuál es la orientación que deben de seguir los órganos del poder político en general y la ciudadanía, muy por encima de lo que diga la Constitución, anulándose de esta forma lo que establece el ordenamiento jurídico y el principio de jerarquía normativa y desde luego de supremacía constitucional. Por otra parte, es también posible que se dé un quebrantamiento de la Constitución a través de la propia interpretación constitucional, interpretación que se manifiesta, por ejemplo, en la mutación. El fenómeno de mutación constitucional implica que el texto constitucional se encuentre íntegro, pero que este texto, al momento de ser interpretado, se lo entienda de una forma específica. Y la interpretación constitucional viene dada de tal forma que restrinja los derechos a pesar de lo que pudo haber deseado el constituyente al momento de establecer el texto constitucional. Por lo tanto, a través de la mutación constitucional es posible también que exista una suerte de interpretación de la norma que vaya a perjudicar a los derechos de los ciudadanos y a las principales instituciones reconocidas en la Constitución.
Además, por la vía de la interpretación, es posible un condicionamiento de normativa que desarrolle la Constitución. Por lo tanto, la normativa viene a decir, entonces, cómo debe de aplicarse la Constitución en determinados contextos. En el caso ecuatoriano, eso es lo que sucedió, por ejemplo, con la garantía constitucional y jurisdiccional, que es la acción de protección. La Ley de Garantías Jurisdiccionales dijo en qué casos no procede la acción de protección y reguló en cierta forma contradictoria lo que establece la Constitución en materia de acción de protección, lo que en el resto de países de América Latina se conoce como amparo constitucional. Por lo tanto, es posible también que por la vía interpretativa sea vulnerada también la Constitución. Y finalmente, a través de los actos del poder que se manifiestan, como lo señalaba, a través de la carencia de control de constitucionalidad, que no necesariamente implica la inexistencia de un órgano de control, ¿no? Es decir, para que exista carencia de control de constitucionalidad, no necesariamente debemos de requerir de tribunales o cortes constitucionales. Es posible que estos existan, pero que no desempeñen el rol en la forma como les fue encomendado. Además, es posible que a través de los actos del poder existan una suerte de imposición de los actos del poder político a través de sus opiniones, decisiones y actos por encima de lo que establezca la Constitución. En muchas ocasiones se ha visto que el poder político, a través de una simple opinión, condiciona ya una decisión jurídica, que a través de una decisión que puede ser inconstitucional, condiciona ya el destino de una situación que constitucionalmente tiene otra solución. Además, es posible que a través de los actos del poder se vulnere la Constitución precisamente porque el poder que se ejerce puede tener un origen tiránico. Las características de las tiranías las señaló Stephen Junius Brutus en 1579 a través de las Vindicias contra tiranos. Él señalaba que la tiranía puede ser de dos clases: una tiranía por defecto de título o una tiranía en virtud del ejercicio. Una tiranía por defecto de título es una tiranía en donde la persona que detenta el poder llegó al mismo a través de la usurpación o a través de la conquista. En el caso, ya para nuestras épocas, deberíamos de entender a esa tiranía por defecto de título a los poderes que llegan por vías antidemocráticas o inconstitucionales, lo que conocemos como dictaduras. Por ejemplo, en la época de los 70s, las dictaduras militares serían tiranías por defecto de título. En tanto que pueden existir también tiranías en virtud del ejercicio. Eso implica que a pesar que el poder pueda tener un origen lícito, que pueda tener un origen legítimo, este poder, este gobernante, vulnera los compromisos constitucionales que está llamado a proteger para de esta forma garantizar los derechos de la ciudadanía. En ese caso, a pesar de su legitimidad, tiene o ha incurrido en actos de tiranía. Cuando se manifiestan cualquiera de estas formas de tiranía, estamos entonces ante una suerte de deconstitucionalización, de un proceso deconstituyente que puede finalizar en una suerte de
emisión de norma constitucional, como fue el caso, por ejemplo, de las leyes fundamentales del franquismo o la Constitución mismo de Pinochet de 1980. Por lo tanto, pueden existir procesos constituyentes democráticos, así como pueden existir procesos igualmente bajo la denominación de constituyentes que no necesariamente sean democráticos. Pueden ser procesos que vulneren el principio democrático y que a pesar de eso sean denominados procesos constituyentes. Cuando eso sucede, estamos en realidad frente a un proceso de constituyente que puede ser antecedido por una suerte de desconstitucionalización del ordenamiento jurídico. Es por eso necesario que la ciudadanía debe de estar vigilante frente al fenómeno de desconstitucionalización del ordenamiento jurídico, porque eso puede dar lugar al inicio de un proceso de constituyente que en definitiva son espacios en donde se anula la democracia, se restringen derechos, en lugar de la distribución del poder se lo concentra, se merman posibilidades de participación democrática y ciudadana, es decir, se vulneran las libertades y los derechos fundamentales. En consecuencia, a modo de conclusión, es imprescindible que podamos identificar de manera clara cuáles son las características de un proceso constituyente democrático y la consecuente constitucionalización de un ordenamiento jurídico para que podamos diferenciarlas de un proceso constituyente antidemocrático, que en realidad viene a ser un proceso de constituyente, y las características de la desconstitucionalización del ordenamiento jurídico como elementos necesarios para la protección, para la activación del poder popular, para que de esta forma se garanticen y se respeten los derechos y libertades de la ciudadanía. Cuando sucede que estamos frente a un poder de constituyente que en definitiva expidió una constitución, la salida que le queda al Estado y a la ciudadanía necesariamente será reiniciar con un proceso constituyente democrático que restablezca las principales instituciones democráticas, constitucionales, que permitan la diversificación del poder, que permita la participación de la ciudadanía, que permita el ejercicio de los derechos y reconozca las garantías y las obligaciones del Estado para asegurarse de que éstas efectivamente sean respetadas. Quiero agradecer por este espacio y sin más, agradecer también sus comentarios y a continuación doy el espacio correspondiente para que continuemos con este ciclo internacional de conferencias virtuales. Quien me sucederá es la doctora Oriana Díaz, jurista venezolana, a quien le auguro muchos éxitos y desde luego agradezco también por su participación y agradezco sus comentarios, estimados amigos que nos siguen desde todos los países de América Latina. Un cordial saludo y estamos a sus órdenes.